Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, World Top Secret. Hoy nos adentramos profundamente en un tema que ha dado forma a Oriente Medio durante décadas, el origen del conflicto palestino-israelí. Esta historia compleja y a menudo desgarradora es esencial para comprender la historia de la región y la situación actual. Entonces empecemos. Para comprender el conflicto palestino-israelí, primero debemos explorar sus raíces históricas. La historia comienza a finales del siglo XIX, cuando surgió el sionismo, un movimiento nacionalista judío. Este movimiento tenía como objetivo establecer una patria judía en Palestina, entonces parte del Imperio Otomano. Mientras tanto, la población árabe de Palestina había vivido allí durante generaciones. A medida que crecieron las tensiones, también aumentaron los enfrentamientos entre inmigrantes judíos y locales árabes. Después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, la simpatía internacional por la difícil situación del pueblo judío llevó a las Naciones Unidas a proponer el Plan de Partición de 1947. Este plan tenía como objetivo dividir Palestina en estados judíos y árabes separados, con Jerusalén como ciudad internacional. Sin embargo, las naciones árabes rechazaron el plan, lo que llevó a la Primera Guerra Árabe-Israelí en 1948. La Guerra de 1948 entre Palestina e Israel, también conocida como la Guerra de la Independencia de Israel o la Nakba, que significa catástrofe en árabe, fue un conflicto importante que tuvo lugar inmediatamente después de la declaración de independencia de Israel el 14 de mayo de 1948. Esta guerra fue el resultado de una serie de tensiones y desacuerdos en la región. Tras la propuesta de las Naciones Unidas de dividir Palestina en estados judíos y árabes en 1947, la comunidad judía en Palestina aceptó el plan, mientras que las naciones árabes lo rechazaron. Este desacuerdo condujo a un clima de hostilidad y a una serie de enfrentamientos armados entre las fuerzas judías y las fuerzas árabes locales, así como con los ejércitos de algunos países árabes vecinos que se involucraron en el conflicto. La guerra resultante fue una lucha brutal y complicada, que involucró a diversas facciones y frentes de batalla en toda la región. Se llevaron a cabo enfrentamientos militares, ataques a poblaciones civiles y una importante reubicación de personas. Además, la guerra provocó la huida o expulsión de cientos de miles de palestinos árabes, lo que dio lugar al éxodo palestino conocido como la Nakba. Finalmente, en 1949, se alcanzó un alto el fuego y se firmaron acuerdos de armisticio entre Israel y varios países árabes. Estos acuerdos establecieron las fronteras temporales y pusieron fin a la guerra en términos militares. Hasta 1967, cuando estalló la Guerra de los 6 días entre Israel y los estados árabes vecinos. Esta guerra fue un conflicto importante que duró del 5 al 10 de junio de 1967. Las tensiones en la región habían estado creciendo debido a una serie de factores, como la disputa por el control de Jerusalén y la presencia militar de países árabes en las fronteras de Israel. El resultado de esta guerra fue una victoria sorprendentemente rápida para Israel. En solo 6 días, las fuerzas israelíes lograron conquistar grandes extensiones de territorio, incluyendo la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Esta victoria tuvo un profundo impacto en la geografía política de la región y marcó un momento crucial en la historia del conflicto palestino-israelí. Como resultado de la Guerra de los 6 días, Israel ocupó y comenzó a administrar los territorios recién adquiridos, incluyendo Cisjordania y la Franja de Gaza, que habían estado bajo control jordano y egipcio respectivamente. Jerusalén Oriental también quedó bajo control israelí, lo que generó tensiones y controversias internacionales, ya que Israel anexó esta parte de la ciudad, una medida que no fue reconocida por la mayoría de la comunidad internacional. Las consecuencias de esta guerra continúan alimentando el conflicto hasta el día de hoy, con disputas constantes sobre la tierra, las fronteras y el estatus de los refugiados palestinos. A lo largo de los años, se han intentado diversas negociaciones y acuerdos de paz, incluidos los acuerdos de Camp David, los acuerdos de Oslo y la hoja de ruta para la paz. Sin embargo, lograr una resolución duradera sigue siendo un desafío importante. Pero no todo queda aquí. El pasado sábado 7 de octubre, el grupo militante palestino Hamás lanzó un ataque sin precedentes desde la Franja de Gaza hacia Israel. En un hecho alarmante, los combatientes de Hamás lograron penetrar en comunidades israelíes cercanas a la franja, causando la muerte de residentes y tomando rehenes en el proceso. La respuesta de Israel no se hizo esperar y fue contundente. Lanzaron ataques masivos sobre Gaza como represalia a la agresión de Hamás. Este episodio marca una escalada significativa en un conflicto que ha estado latente durante décadas. Es importante recordar que Hamás ha controlado la Franja de Gaza desde el año 2007 y ha mantenido una posición de hostilidad hacia Israel, prometiendo su destrucción.
Ambos bandos han estado involucrados en varios enfrentamientos y guerras en los últimos años, pero los analistas señalan que los ataques recientes tienen una magnitud sin precedentes. Esta escalada del conflicto palestino-israelí es motivo de preocupación a nivel internacional, y se espera que la comunidad internacional busque soluciones para detener la violencia y promover un diálogo pacífico entre ambas partes. Seguiremos informándoles sobre esta situación en desarrollo. No olviden suscribirse para mantenerse actualizados con las últimas noticias.